Hola Sagitario, bienvenidos a la sabiduría de la mariposa. Espero que estéis todos muy bien y mil gracias por acompañarme en un nuevo vídeo. Vamos a ver, Sagitario, qué mensaje hay para vosotros, para vosotras, para esta semana que va del 30 de mayo al 5 de junio de 2022. Para Sagitario, Sol, Luna y Ascendente. Mirad, os sale la carta de la diosa de la luna, la diosa de la luz de luna, y nos habla de una semana de sanación, una semana de reflexión, de introspección, de ver realmente todas esas emociones que han estado más reprimidas y que se os invita a ser consciente de esas emociones, verlas, comprenderlas, darles luz para poderlas sanar y recapacitar también sobre cuáles son esos mensajes que os vienen a traer esas emociones que no os habéis permitido expresar. ¿Por qué no se han expresado esas emociones? Por miedo a esa... lo siento mucho como en ese miedo a que a uno le hagan daño en el momento en que se abre de alguna forma y expresa todos sus sentimientos, todas esas emociones y se puede sentir en esa vulnerabilidad. Es como que se confunda la vulnerabilidad con la debilidad, que podáis sentir que sois débiles cuando en realidad no es debilidad. Es ser muy valiente en realidad el poder expresar, el poder manifestar eso que se está sintiendo, todas esas emociones ahí más reprimidas para poderlas sanar. Por eso siento esa semana de reflexión, de introspección, de escuchar vuestra voz interior y de llegar realmente a la raíz o cuál es la motivación o el porqué de reprimir esas emociones. ¿Cuál es ese miedo de alguna forma a ser dañado por los demás o que a uno le puedan hacer daño y reprime esas emociones y se va creando como ese escudo, como esa armadura para que no le hagan daño? Pero esa armadura sí te evita de ese daño que viene provocado por otros, porque te sientes como más protegido, pero también te evita de manifestar todas esas emociones que si se quedan reprimidas en tu interior se estancan y te pueden bloquear a nivel emocional también. Por eso hay necesidad de quitarse esa armadura, de ver esas heridas, de ver esas emociones para poderlas liberar y para poder sanar en realidad. Vamos a ver qué más mensajitos os dan, Sagitario. Aquí está esa semana de sanación. Sí, hay, ¿cómo os digo? Lo siento mucho, Sagitario, en esa semana de es una semana de gran sanación, por eso en ese aspecto de sanar esas emociones que están reprimidas, todos esos pensamientos negativos, todo ese sufrimiento que se ha ido callando, porque es que además siento que no lo habéis expresado, que no se ha expresado. Lo siento por una parte, como os decía antes, por ese punto de no sentiros débiles frente a los demás y que hayáis, ¿cómo os digo?, ocultado esos sentimientos que hayáis tenido, esa tristeza, esa pena, esa emoción, por miedo al juicio de los demás sobre tú sentir esa emoción. Y también en el aspecto de poneros esa coraza, es como todo está bien, no hay nada de qué preocuparse, todo está bien, yo me siento bien, pero a ojos de los demás, pero yo siento que luego en vuestra soledad, en ese momento más individual vuestro, es cuando siento que hay como esa incoherencia de que realmente no estáis siendo sinceros
en cómo os estáis sintiendo o en cómo veis una situación o en esas opiniones que estáis dando, quizá actuando siempre en complacer al otro, esperando la aprobación del otro, pero porque tú no sientes esa seguridad para contigo mismo. Entonces te da miedo expresar tu opinión real, esa honestidad, esa sinceridad de tus emociones o de tus sentimientos, por ese miedo quizá al rechazo por parte de los demás. Sea en el aspecto que sea, no hablo solo a nivel sentimental, pero sí siento que hay necesidad de que realmente haya ese equilibrio en vuestras emociones, de que encontréis esa fluidez, de que podáis sentiros con la libertad, Sagitario, de poder expresar realmente aquello que estáis sintiendo, independientemente de lo que vayan a pensar los demás. No se trata de hablarlo con malas palabras o de malas formas, pero sí creo que con buenas palabras y que de una forma equilibrada se puede expresar absolutamente todo, y es que es una llamada muy grande a que expreséis realmente lo que estáis sintiendo, no expresar lo que se espera de vosotros, no queráis cubrir esas expectativas para con los demás, sino que esa expectativa esté cubierta para con vosotros mismos, que sintáis esa satisfacción vosotros, ese reconocimiento para con vosotros, ese sentiros cómodos con vosotros mismos. No estar guardando o reprimiendo determinadas emociones, determinadas opiniones, determinadas comunicaciones que no se están dando desde el corazón, sino desde obtener la aprobación por parte del otro y por no sentirme como rechazado o en ese abandono o excluido. Atención a ese sentimiento de infravaloración, que hay necesidad de que se dé ese reconocimiento, que es hacia lo que os estáis dirigiendo, hacia la sanación de ese amor propio, de recuperar esa vuestra autoestima, de salir de cualquier tipo de carencia y de infravaloración o de falta de merecimiento que haya en vosotros, para que paséis realmente a ese sentiros prósperos, sentiros abundantes y sentir ese orgullo y ese reconocimiento vosotros de forma individual, sentiros independientes y autosuficientes, que vosotros os entendáis a vosotros mismos es suficiente. Es que siento esa desconexión para con vosotros mismos. Por eso es una semana de sanación, de realmente seguir el camino del corazón, de realmente que haya esa alineación, esa conexión con vuestro espíritu, con vuestra alma, y empezar a ver las situaciones desde ese prisma más espiritual, entendiendo cuál es el aprendizaje, la enseñanza que se viene a dar y donde se cree esa comunicación de una forma sincera. Y lo que os va a favorecer es que os sintáis vosotros cómodos con vosotros mismos, que seáis fieles a vosotros mismos, que os veáis en la capacidad de lograr ese orgullo, esa satisfacción, ese reconocimiento para con vosotros mismos de forma individual, porque sintiéndote tú bien en ese aspecto más individual, independiente, vas a hacer que todas las personas que estén en tu entorno y a tu alrededor automáticamente se puedan sentir bien también, y quien no se sienta bien se alejará, pero porque no esté alineado o en esa sintonía para contigo mismo. O sea que al final no deja de ser un regalo en realidad, porque es alguien que no está en esa tu verdad, en tu sintonía y en tu vibración. Aquí es donde veo el desafío y el reto, en encontrar esa vuestra verdad, en ser fieles a vosotros mismos y cortar con todo aquello que no lo sea. Disculpar, cortar con todo aquello que no sea verdad a vosotros, a vuestra verdad, a vuestra esencia. Y por muy difícil que sea tomar esas decisiones o cortar con esas relaciones, con esos trabajos, con esos lugares, con esas circunstancias que para cada uno será de forma diferente, es lo que os va a llevar realmente a ese éxito, a ese triunfo, os va a llevar a vuestra verdad, a esa nueva forma de pensar y de mostraros a los demás, porque es lo que interviene. Esta reina de espadas nos habla de ese cambio de pensamiento, enfocándoos en aquello que vosotros deseáis, aquello que os da placer y satisfacción a vosotros, con lo que vosotros os sentís cómodos, lo que es realmente afín a vosotros. No conformaros con las migajas que se os quiera dar.
por obtener esa aprobación o pertenecer a un grupo o que los demás, o cubrir las expectativas que los demás tengan puestas sobre vosotros. Es cortar con todo aquello y con todos aquellos que realmente no os van a hacer evolucionar ni os van a hacer sentir en esa comodidad, ni siendo vosotros auténticos con vosotros mismos, para poderos dirigir de forma determinada hacia ese objetivo, hacia aquello que vosotros sois, siendo fieles y honestos, sinceros con vosotros mismos. Sagitario, ¿qué es lo que os está llevando realmente a salir de esa carencia, de esa infravaloración, de ese no veros capaces o merecedores, para encontrar esa independencia, esa autosuficiencia, esa individualidad, ese sentir que por supuesto puedes crear toda esa abundancia, esa prosperidad que tú deseas en tu vida, no teniendo que aceptar las migajas o las sobras de nadie. Lo siento, un momento de gran empoderamiento en el que os estáis dirigiendo a sanar realmente ese amor propio, esa autoestima y esa infravaloración que se está sintiendo. Por eso el consejo es que hay que cambiar ese pensamiento, que es lo que interviene con esa reina de espadas también. Es esa transformación de esos pensamientos, de esas creencias, de esas limitaciones, para abrirnos ahora a esa mejoría, a dirigirnos hacia algo mejor, algo que nos vaya a hacer sentir bien y que nos va a hacer sentir bien, pero porque estamos en esa conexión y alineación para con nosotros mismos, porque lo que no estáis viendo es que os estáis traicionando a vosotros mismos. Esas situaciones que vosotros catalogáis de traición por parte de los demás, en esos trabajos que os explotan y que no os pagan los que os tienen que pagar, que estáis haciendo muchísimas horas, esas relaciones donde hay infidelidades, esas relaciones por interés, por conveniencia, es lo que vosotros estáis atrayendo porque no os dais vuestro valor, porque no os sentís en esa independencia, en esa autosuficiencia, no os valoráis a vosotros mismos y es lo que viene del exterior para haceros ver en esa proyección cuál es la traición que estáis ejerciendo para con vosotros mismos. Como muy mentales, muy lógicos, muy buscando las palabras exactas para no saliros de lo preestablecido, digámoslo así, pero que estáis acuchillando vuestro corazón, reprimiendo esas vuestras emociones, y es en lo que hay que sanar. Eso es lo que hay que sanar, eso es en lo que hay que ponerse ya firme, centraros en este aquí ahora, cogemos el toro por los cuernos y ahora sí voy a ser justo para conmigo mismo. Encontrar ese equilibrio entre la razón y el corazón, pero también el equilibrio o la justicia, lo que es justo para mí y también para las personas que puedan estar implicadas, porque tampoco le hacéis ningún favor a la gente accediendo a todos esos reclamos o a todo lo que os demandan, porque tampoco estáis siendo sinceros y honestos con ellos, porque lo hacéis por obtener esa aprobación o ese reconocimiento por parte de los demás, pero no porque os salga del corazón en realidad. Por lo tanto, no es una relación sincera y se trata de que puedas manifestar y expresar en esa tu creatividad, en esa tu esencia, quien realmente tú eres, que te muestres con toda esa belleza, con toda esa independencia, con toda esa abundancia y prosperidad que en realidad tú eres. Es sentir esa compasión, ese amor propio, esa conexión para contigo mismo nuevamente. Y que todo lo que vayas a crear esté impregnado de ese amor, de ese reconocimiento y de ese sentirte orgulloso contigo mismo en realidad, Sagitario. Y es como realmente verás que llega toda esa prosperidad a todos los niveles y en todos los ámbitos de tu vida, que lleguen esos trabajos en los que se te valore, todas esas relaciones y todos esos vínculos en los que se te dé tu lugar, porque ya tú te estés dando tu lugar para contigo mismo también. Y mirad, es un momento de gran transformación. Tenemos aquí también esta piedra amatista, si la tenéis, para que podáis meditar con ella en este aspecto que os decía de reflexión, de introspección, de analizar realmente qué es lo que os lleva a comportaros de una determinada manera, a acceder a determinadas demandas por parte de los demás. Es realmente transmutar.
en este cambio, en esta transmutación de pensamientos, en ese cambio de actitud para que pueda darse esa mejoría, esta gran transformación de dejar atrás toda esa represión de emociones que simplemente os va a cargar al modo de que podáis llegar ya hasta somatizar en el cuerpo en enfermedades. Así que a veces simplemente esa transformación es un cambio de hábito y otras veces pues hace falta que se den transformaciones, digamos, más completas. Pero ha llegado el momento de comprender realmente cuál es ese propósito de tu alma, Sagitario, y por eso te pide esa transformación, esa reflexión, esa introspección, esa reorganización en ti de cómo ves tú esas situaciones que puedas estar viviendo y que te alinees realmente con tus acciones, que te alinees en esa coherencia para contigo mismo, de tus pensamientos y tus acciones, de que lo que pienses, lo que sientas, lo que digas y lo que hagas esté en esa coherencia en realidad, para que puedas conocerte más a ti mismo. Si al final es llegar a esa comodidad y a esa satisfacción y a ese sentirte orgulloso realmente y satisfecho para contigo mismo, con tus luces y tus sombras, con tus defectos y con tus virtudes en realidad. De ahí esa sanación que yo estaría viendo aquí, en el que recuperéis esa vuestra autoestima, ese vuestro amor propio y el sentiros realmente independientes y autosuficientes sin tener que estar como en esa dependencia por parte de los demás para conseguir esa felicidad o ese sentiros a gusto. Os acompaña el ángel de la armonía que os dice: ahora no es momento de criticar o de discutir, sino de buscar a toda costa la paz y la armonía. Si has de ceder, cede. Si has de discutir, dialoga. ¿Qué es lo que estaba viendo aquí? Esa falta de diálogo y también de diálogo y comunicación interna para contigo mismo, y por eso esa necesidad de reflexión para iluminar todas esas emociones reprimidas, todas esas traiciones, todos esos sentimientos o ese sufrimiento y ese dolor que hay en vuestro interior y que no lo mostráis por lo que puedan pensar o decir los demás. Se trata de que liberéis toda esa represión, toda esa carga, que se dé esa gran transformación, un antes y un después en vuestra vida, esa gran mejoría que es hacia la que os estaríais dirigiendo, llegando a esa sanación, a ese amor propio, a esa recuperación de vuestra propia autoestima y dándose ese vuestro valor. Este ha sido vuestro mensaje, Sagitario, para esta semana. Espero, como siempre os digo, que os haya gustado, sobre todo que os pueda ayudar a modo de guía y a modo de orientación. Muchísimas gracias, Sagitario, y feliz día.